El cuerpo apareció cuando aún no se había borrado la escarcha de las lindes, boca arriba, medio enredado en los carrizos de la acequia, con la chaqueta buena empapada y las botas llenas de barro. Nadie quiso decirlo en voz alta en la plaza, pero todos miraron el cuello amoratado y entendieron lo mismo. En el pueblo, hasta los muertos tenían dueño, aquel muerto más que ninguno. El sacristán cruzó el atrio sin tocar las campanas. La tendera corrió el póstigo y lo volvió a bajar en cuanto vio a los 2 números de la Guardia Civil avanzar con paso medido, tricornios negros, correajes tensos. El cabo no preguntó qué ha pasado, porque lo había visto antes de bajar del caballo. Solo ordenó que nadie se acercara y que el médico, si es que el médico estaba, viniera sin retraso. Al mediodía el sol no calentaba, pero el rumor ya sí. El muerto era el juez municipal, don Eusebio, el hombre de las firmas y los sellos, el que leía los papeles como quien lee una sentencia. Desde la guerra, su despacho en la casa consistorial se había convertido en una puerta por la que algunos entraban para salvar lo suyo y otros salían sin nada. Se hablaba de expedientes perdidos, de deslindes hechos a lápiz que luego aparecían a tinta, de deudas que crecían como mala hierba. Y se hablaba también de miedo, de ese miedo nuevo que no hacía falta gritar para que se entendiera. Damián Llorente llegó al pueblo esa misma tarde, sin anunciarse, con un macuto de lona colgado del hombro y la cartilla de racionamiento doblada en el bolsillo interior de la chaqueta. Venía de andar muchas leguas, evitando caminos grandes, más por costumbre que por necesidad. La guerra le había enseñado a caminar sin hacer ruido y a mirar primero las manos de los hombres antes que sus caras. No traía uniforme, pero lo delataba la forma de moverse, prudente, como si el suelo pudiera delatarlo. Tenía 20 años y una cicatriz corta en el dorso de la mano, vieja y limpia. Había sido soldado de los de reemplazo, de los que no eligen bando cuando el bando ya los ha elegido. Al volver encontró el mismo olor de siempre, humo de sarmiento, establo, café de achicoria, y una diferencia que pesaba más que cualquier recuerdo. El pueblo ya no era de quienes lo trabajaban. En la puerta de su casa, su hermana Jacinta lo miró como se mira a alguien que regresa tarde a un entierro. No se abrazaron enseguida. Primero se fijó ella en si venía seguido, y se fijó él en si la puerta tenía una marca nueva de golpes. Luego, como si el cuerpo recordara por fin, Jacinta le tomó el brazo. «No entres por la plaza», le dijo, casi sin voz. «Hoy no». Dentro, la cocina era la de siempre, el candil de aceite, la mesa de madera gastada, el puchero con caldo ralo. Pero había papeles donde antes solo había cuentas del grano, un requerimiento con sello húmedo, una notificación de revisión de linderos, una citación para presentarse en el juzgado. Jacinta colocó los documentos como quien pone sobre la mesa una herida. Damián leyó sin apresurarse. El lenguaje era frío y correcto, y por eso mismo insultante. Hablaba de interés público, de regularizar, de adecuar. Debajo, en letra menuda, aparecía una amenaza antigua con traje nuevo. Si no aceptaban el trato, perderían la parcela por impago de una deuda que nadie recordaba haber contraído. «Don Eusebio», dijo Jacinta, «y el secretario, el de la pluma fina. Han venido 2 veces, la tercera ya no preguntaron». Damián no respondió. Guardó los papeles, no por esperanza sino por instinto. Había visto demasiadas veces cómo una firma cambiaba el destino de un hombre más rápido que una bala. También había visto el otro lado, cómo algunos se enriquecían en silencio, al amparo de los sellos, como si la posguerra fuese un reparto. A la noche, cuando el pueblo se apagó temprano para ahorrar aceite y no tentar conversaciones, Damián salió. No buscó la taberna, allí las palabras se compraban y se vendían. Caminó por la calleja trasera hasta la casa consistorial. La luz de una ventana alta seguía encendida. A través del cristal sucio se adivinaba el movimiento de una sombra inclinada sobre un escritorio. El secretario, quizá, o alguien dejando listo el día de mañana. En la esquina, Damián se detuvo. No miró al cielo, miró el suelo. El barro aún fresco en las huellas de botas finas, el mismo barro que había visto en la acequia al pasar, donde un grupo de hombres se santiguaba sin acercarse. Encajó las piezas sin necesidad de nombres. Si el juez había muerto, alguien se había atrevido a tocar el centro del engranaje, y si alguien se había atrevido, el pueblo entero pagaría el precio, de una forma u otra. Antes de volver a casa, Damián escuchó por primera vez su propio nombre dicho con esa cautela que lo convierte en acusación. «El cabo preguntaba por ti», murmuró un vecino desde la oscuridad. «Dicen que te vieron discutir con don Eusebio la semana pasada. Dicen muchas cosas». Damián siguió andando. Por dentro, algo que llevaba meses quieto empezó a moverse,
No como una rabia ciega, sino como una decisión. Había regresado buscando tierra y silencio. Encontró papeles y cacería, y entendió que, en aquel pueblo, la ley tenía manos. Si las manos eran corruptas, el cuello era el punto donde todo se volvía humano otra vez. El día que Damián volvió a la aldea, el juez municipal ya había decidido cómo usarlo. No lo sabía aún, pero lo notó en los gestos. Puertas que no se abrían del todo, frases que se cortaban a mitad, miradas que medían la distancia hasta la calle. En la posguerra, la sospecha era una forma de administración. Y don Eusebio administraba bien, no solo papeles, también temores. A la mañana siguiente de su llegada, Damián acompañó a Jacinta al corral. Habían contado las gallinas por costumbre, no por esperanza. La comida se defendía a base de números y silencio. En el portón había un papel doblado, sujeto con una piedra para que no se lo llevara el aire. Una citación breve, con sello morado y letras cuidadas, para presentarse a declarar por un asunto de alteración del orden en la era comunal. Damián entendió el mensaje sin leerlo dos veces. No era una invitación, era una correa. El secretario, el hombre de la pluma fina, era la pieza que hacía que el engranaje sonara. Entraba en las casas con cara de recadero y salía con los dedos manchados de tinta, como si la tinta fuera una forma limpia de sangre. Había sido visto muchas veces rondando las lindes, midiendo sin metro, apuntando sin libreta, tomando nota en la memoria de quién estaba cansado y quién estaba solo. Por la tarde, Damián fue hasta la casa consistorial. No para discutir, para escuchar. En el zaguán olía a humedad vieja y a papel guardado. En la sala de espera, un banco de madera con las aristas gastadas sostenía a dos campesinos que no se atrevían a mirarse. En la pared, una lámina con consignas y un calendario atrasado recordaban que el tiempo, allí, también se firmaba. Damián aguardó de pie. Cuando el secretario asomó, no levantó la voz. No hizo falta. Llorente, dijo el hombre, paladeando el apellido como si le probara el filo. Pase cuando le toque. Damián entró después, y vio al juez municipal detrás del escritorio, limpio, entero, con esa autoridad de quien no ara la tierra pero decide sobre ella. Don Eusebio no sonrió. Se limitó a repasar unos folios como si leyera una lista de compras. Usted viene de fuera, murmuró, sin levantar del todo la vista. Aquí conviene entrar despacio. Damián sostuvo la mirada. No discutió sobre política, ni sobre la guerra, ni sobre quién había ganado. Preguntó por los papeles de Jacinta, por la deuda que aparecía sin origen, por la regularización que siempre caía sobre los mismos. El juez no respondió a lo concreto, habló de orden, de obediencia, de lo que toca. Cuando Damián salió, ya sabía que lo habían marcado. La aldea era pequeña, y el juzgado era el ojo. De camino a casa, vio un detalle que terminó de cerrarle la trampa. Un guardia civil, a cierta distancia, fingiendo mirar un carro pero atento a sus pasos. Vigilancia sin palabras. Casa sin disparo. Esa noche, Jacinta le confesó lo que había evitado decir el día anterior. 2 semanas antes, el juez había ofrecido arreglo, firmar una cesión voluntaria y así evitar problemas con la deuda. La firma no salvaba nada, solo hacía que el despojo pareciera legal. Damián se sentó en la mesa, con el candil bajo, miró sus manos. No eran manos de abogado ni de notario, eran manos entrenadas para sobrevivir. En la guerra había aprendido que algunas decisiones no se anunciaban, se ejecutaban y ya. No salió con una pistola, porque en 1940 una pistola era un farol encendido en mitad del campo. Salió con lo que había: cuerda de esparto de la que se usaba para atar gavillas y un pañuelo gastado. Se echó la chaqueta oscura, bajó la visera de la boina y tomó la vereda junto a la acequia, donde el barro guardaba las pisadas como un archivo. Don Eusebio solía regresar tarde, le gustaba que lo vieran atravesar la aldea cuando los demás ya recogían. Aquella noche volvió solo, sin farol, con el cuello del abrigo levantado. Caminaba despacio, quizá confiado, quizá pensando en lo bien que encajaban sus papeles. Damián lo siguió sin acercarse hasta donde la vereda se estrechaba entre carrizos. No hubo lucha larga ni frases grandes. Hubo un movimiento rápido, una presión sostenida, y el sonido sordo de un cuerpo que deja de oponerse. Damián no se recreó, esperó lo justo para asegurarse y soltó. Luego trabajó con frialdad, arrastró el cuerpo hasta el borde, lo dejó donde el agua y el barro hicieran parte de la confusión y se agachó para registrar los bolsillos. No buscaba dinero, buscaba pruebas de la red, una libreta, una lista, algo con nombres. Encontró un llavero y un sello pequeño, de esos que manchan de tinta los destinos. Los guardó. En el suelo, una hebra áspera de esparto quedó pegada al paño del abrigo del juez, y Damián maldijo por dentro su propia prisa.
Al amanecer, la aldea vio lo que no quería ver. El cabo de la Guardia Civil llegó con 2 números. No permitieron que el cura se acercara, ni que la gente tocara nada por caridad. El médico, un hombre con maletín de cuero y pocas certezas, observó el cuello y el rostro con cuidado, sin palabras modernas, sin promesas. Dijo lo imprescindible, que no había herida de arma, que aquello había sido ahogo, que las marcas eran claras. Se tomaron declaraciones en la casa consistorial. El secretario no lloró, se indignó. Se le escapó el temblor solo cuando el cabo preguntó por enemigos del juez, por pleitos recientes, por hombres recién llegados. En una mesa contigua, alguien redactó un parte a mano, con tinta negra, y al poco salió un muchacho con prisa hacia el puesto de telégrafos del pueblo cercano para avisar a la comandancia. En la aldea, la muerte del juez se volvió una oportunidad para unos y una amenaza para todos. Los notables temieron que alguien hubiera entendido el mecanismo. Los campesinos sintieron una mezcla confusa, alivio breve, miedo largo. Nadie decía justicia, decían locura, desgracia, venganza, porque esas palabras no obligaban a tomar partido. Damián, mientras tanto, no se escondió en el monte ni huyó. Huir era aceptar que lo cazaban como a un ladrón. Se quedó, pero cambió su manera de andar. Evitó la plaza, no entró en la taberna, escuchó desde las esquinas. Y al tercer día comprendió que el juez era solo la primera garganta del nudo, el secretario seguía vivo, y los papeles seguían moviéndose. Esa noche, al volver, encontró otro papel bajo una piedra en su puerta. No llevaba sello esta vez. Era una nota corta, escrita con mano ajena, como si al que la escribió le doliera cada letra. Te buscan. Dicen tu nombre. Damián la leyó una vez y la quemó en la llama del candil hasta que solo quedó ceniza. Luego se quedó mirando el humo, como si el humo pudiera dibujarle el siguiente paso. No sintió triunfo, sintió dirección. El secretario siguió yendo al juzgado como si la muerte del juez fuera solo un contratiempo administrativo. Cambió el tono de voz, endureció los gestos y empezó a firmar por delegación, con una prisa nueva, como quien clava tabla sobre una grieta. En la aldea, los expedientes no se detuvieron, se movieron con más sigilo, y por eso dieron más miedo. Damián lo observó desde lejos durante días, aprendiendo horarios sin acercarse. El secretario salía al caer la tarde y cruzaba hacia su casa por detrás de la iglesia, donde la calle se estrechaba y el empedrado se volvía resbaladizo si había humedad. Llevaba siempre una cartera de cuero pegada al costado, como si dentro guardara algo más valioso que el dinero: nombres, firmas, deudas inventadas. Damián no buscaba una pelea, buscaba cortar el hilo que sostenía la telaraña. La noche que decidió moverse, el aire estaba quieto y las ventanas delataban quién aún tenía aceite para el candil. Damián esperó donde las sombras parecían naturales, sin forzar su suerte. Cuando el secretario apareció, no hubo gritos ni carreras largas. Un tramo breve de calleja, un tirón seco, y el peso de un cuerpo que se desploma con torpeza. La cartera quedó a un palmo de la mano, como si el muerto hubiera intentado protegerla hasta el final. Al registrarla, Damián encontró lo que necesitaba y lo que no quería encontrar. Había copias de notificaciones, listas de fincas con marcas al margen, recibos de gestión, firmados por hombres que en la aldea no gestionaban nada salvo su propia ventaja. Entre los papeles, un sello pequeño, no el del juez, otro distinto, y una libreta con iniciales que cualquiera habría tomado por cuentas. Damián guardó la libreta y el sello en el macuto, pero dejó el resto para que el hallazgo pareciera un robo torpe y no una purga. A la mañana siguiente, el cabo llegó antes de que el cura abriera la puerta. Ordenó cerrar el paso, separar curiosos, y mandó a un número a buscar al médico. El médico repitió, con el mismo cansancio que el día del juez, que aquello no había sido un accidente. El cabo miró el suelo y vio lo que más le interesaba: marcas de arrastre, barro en la misma textura que el de la acequia, y una fibra áspera adherida a la solapa, como un pelo que no pertenecía. La comandancia respondió con frialdad: más preguntas, menos paciencia. Se abrió un cuaderno de diligencias que creció rápido, con hojas numeradas y tinta que no perdonaba. El cabo tomó declaraciones uno por uno y descubrió algo que en la aldea ya era ley. Nadie veía nada, pero todos sabían a quién le convenía callar. Sin embargo, el silencio también delata, porque cuando todos se callan a la vez, alguien los ha enseñado. En pocos días apareció el tercer muerto, y ya no hubo forma de fingir que era una mala racha. Era un encargado de desalojos, un hombre que iba con otros a cumplir órdenes y volvía con la ropa oliendo a humo de choza, como si el humo no se pegara al alma. Lo encontraron en un cobertizo junto a las eras, sin señales de lucha prolongada,
con el mismo final sin estridencias. Esa repetición encendió una palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: patrón. El cabo ya no hablaba de rateros ni de ajustes entre borrachos. Hablaba de alguien que elegía, que esperaba, que se llevaba cosas pequeñas y dejaba el resto como si el resto no importara. Preguntó por cuerdas compradas, por esparto en cantidad, por hombres que supieran hacer nudos de trabajo. Preguntó por excombatientes, por gente que caminara de noche sin perderse, por quienes volvían a la aldea con la cabeza cambiada. Y cada vez que hacía esas preguntas, los ojos acababan, tarde o temprano, girando hacia la casa de Jacinta. Damián notó el cerco sin necesidad de verlo. Una tarde, al pasar por el abrevadero, un hombre dejó caer una frase al aire, como quien se la dice a un perro para que la oiga el dueño. De 3 en 3 no es casualidad. Otra noche, un muchacho que repartía pan racionado evitó su mirada y aceleró el paso cuando lo vio. Damián entendió que el miedo, una vez liberado, no distingue entre culpables y sospechosos, se pega a lo más cercano. En la mesa de su cocina, bajo el candil, Damián abrió la libreta del secretario por primera vez. No había nombres completos, solo iniciales y cifras, pero las cifras coincidían con lo que Jacinta había mostrado en sus notificaciones. Cada marca al margen era una señal de a quién se podía apretar y a quién se debía respetar. Damián sintió una satisfacción breve, inmediatamente seguida de algo más áspero: la certeza de que, por cada hombre que caía, el sistema encontraba otro graso para seguir escribiendo. Aún así, no se detuvo. No porque creyera en su propia limpieza, sino porque el miedo ya lo había empujado a un sitio del que no se vuelve con solo arrepentirse. La aldea, mientras tanto, empezó a cambiar de manera imperceptible. Los intermediarios dejaron de pasearse con tanta confianza y los campesinos retrasaban firmas con excusas pequeñas, como quien gana horas para respirar. Pero el régimen también aprendía, y cuando aprende, aprieta. El cabo envió un parte más largo, y esta vez no fue un muchacho a pie. Lo llevó un guardia en bicicleta hasta el telégrafo del pueblo cercano, para que llegara rápido. En el texto, sin nombrarlo, el cabo describió a un hombre que conocía caminos, que actuaba sin disparar, que elegía víctimas ligadas a los papeles de la tierra. Al final, añadió una línea seca: hay un regresado que conviene vigilar. Esa noche, Damián oyó cascos detenerse cerca de su puerta y contuvo la respiración hasta que el sonido se alejó. No era todavía la detención, era el aviso. Y en la aldea, los avisos nunca llegan solos. Traen detrás a los hombres, los sellos y las sogas legales que no dejan marcas visibles, pero aprietan igual. El cuarto nombre no estaba escrito en ningún bando del ayuntamiento, pero sonaba en todas las cocinas cuando se apagaba el candil. Lo llamaban el de los vales, el de las letras, el que presta. Era un hombre que no sembraba y sin embargo cosechaba tierras. Llegaba al pueblo algunos jueves, con una mula paciente y una cartera abultada, y se iba antes de que anocheciera. No ocupaba cargos, no llevaba uniforme, no necesitaba sellos oficiales en el bolsillo. Le bastaban los pagarés, los intereses y la urgencia ajena. Cuando alguien no podía devolver, él no alzaba la voz. Sugería una firma para ganar tiempo, y ese tiempo terminaba teniendo linderos nuevos. A Jacinta le tocó la visita 2 días después del tercer muerto. Damián no estaba en casa, había salido a la era para escuchar lo que se decía sin que lo vieran. Cuando volvió, encontró a su hermana con los ojos secos, como si ya no le quedaran lágrimas para lo mismo. El papel que le habían dejado era distinto a los anteriores. No venía del juzgado, pero acababa siempre en el juzgado. Hablaba de una deuda consolidada y de un pago imposible en un plazo corto. Al final, una frase que parecía amable y por eso era peor: si no puede, siempre hay arreglo. Damián no discutió, tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó junto a la libreta del secretario. Había aprendido en la guerra que, cuando te cercan, lo primero que te quitan es el tiempo, lo segundo, la dignidad. Y en el pueblo, el tiempo lo controlaban los mismos que controlaban los papeles. Esa tarde vio al prestamista de lejos, en la calle que llevaba a la salida, hablando con el alguacil como si fueran viejos amigos. El hombre se reía poco y escuchaba mucho. Damián observó cómo apretaba la cartera contra el costado, instintivamente, como si supiera que su poder estaba ahí dentro, y no en los músculos. Lo siguió cuando el sol ya bajaba, por un camino ancho al principio y más estrecho después, bordeado de tapias bajas. No eligió un lugar espectacular, eligió un lugar práctico, donde la mula se detenía a beber y el hombre siempre se bajaba para estirar las piernas. Damián esperó a que el ruido del pueblo quedara atrás.
No hubo testigos, ni frases que pudieran repetirse, solo el sonido de una soga de trabajo tensándose y el cuerpo cayendo con un peso que no tiene retórica. Damián hizo lo mismo que las otras veces, acabar rápido, no quedarse a mirar. Registró la cartera con las manos frías. Encontró dinero suelto, recibos, letras dobladas y un cuaderno pequeño con nombres completos, cantidades y fechas. En una página, reconoció el apellido de su hermana y el de otras casas que no tenían nada más que su parcela. Arrancó esa hoja y se la guardó por dentro de la camisa. El cuaderno entero, sin embargo, también se lo llevó. Aquel cuaderno era una radiografía del abuso. A la mañana siguiente, el prestamista apareció muerto a la vera del camino, y el pueblo entendió que ya no era una cadena de casualidades. Las 3 primeras muertes podían haberse explicado con susurros políticos o con enemistades viejas. La cuarta, fuera del juzgado, mostraba que alguien estaba cortando por donde dolía, donde el dinero se convertía en tierra. El cabo ya no se permitió dudas. Mandó un aviso más urgente, y esta vez la respuesta llegó en forma de hombres y de papeles oficiales. Al mediodía entró en el pueblo un sargento de la Guardia Civil con 2 números de refuerzo. No venían a consolar ni a preguntar con paciencia. Venían a ordenar el miedo para que volviera a ser útil. El médico repitió lo esencial, pero el sargento pidió algo más: que no se moviera el cuerpo hasta revisar alrededor. Se fijó en las huellas, en el barro seco en los bajos, en una fibra áspera sobre el cuello del abrigo, igual que en los otros casos. La repetición dejó de ser rumor y se volvió indicio. En la casa consistorial abrieron una mesa de trabajo con lo que tenían: declaraciones escritas a mano, horarios aproximados, mapas mentales de caminos y una lista de hombres capaces de moverse de noche sin perderse. El sargento no habló de maníaco en público, lo llamó el autor, como si ponerle un nombre técnico lo hiciera menos contagioso. Empezaron por el método, no por el mito. Preguntaron quién vendía cuerda de esparto o cáñamo en el mercado, quién había comprado recientemente, quién tenía restos de fibra en las manos por oficio. Preguntaron por nudos, por gente acostumbrada a atar cargas, por los que trabajaban en eras y corrales. El cabo, que llevaba semanas mirando al mismo punto sin querer fijarlo, dijo al fin lo que se le había clavado en la garganta: que el regreso de Damián coincidía con la primera muerte. El sargento pidió prudencia, no por piedad, sino por eficacia. En el pueblo, acusar sin pruebas podía provocar un escándalo que ensuciara a todos, y el régimen detestaba los escándalos tanto como detestaba la injusticia, pero por razones distintas. Mientras tanto, Damián cometió el error que a veces cometen los que creen que van por delante: guardó demasiado. Escondió la libreta del secretario, el cuaderno del prestamista y los sellos en un doble fondo de un arcón viejo, debajo de ropa doblada y de una manta basta. Se dijo que aquello no lo encontraría nadie, porque nadie registraba una casa sin orden. Pero en 1940, una orden podía escribirse en media página y valía más que cualquier cerradura. La presión subió sin ruido. A Jacinta le negaron un favor pequeño en la tienda, como aviso. Un vecino dejó de saludar. Y una tarde, al volver por la calleja trasera, Damián vio claramente al guardia apostado en un portal, fingiendo arreglarse la correa. Ya no era vigilancia casual, era turno. Esa noche, desde la ventana, Damián vio una sombra cruzar la plaza hacia el cuartel. Luego otra. No oyó palabras, pero oyó el ritmo. El pueblo se preparaba para una redada, de esas que empiezan con una puerta y terminan con media aldea aprendiendo a callar mejor. Damián apagó el candil temprano. Se quedó sentado a oscuras, escuchando cómo el silencio cambia cuando está lleno de botas. Y comprendió que, a partir de ese momento, ya no bastaba con elegir a quién matar. También tenía que sobrevivir a quienes sabían cazar. La redada no cayó esa noche, pero dejó su olor en el aire. A la mañana siguiente, el sargento instaló el centro de trabajo en una sala del ayuntamiento: una mesa, un tintero, pliegos numerados y un par de carpetas atadas con cinta. Nada de técnicas modernas, solo paciencia, papel y una forma de mirar que convertía cualquier detalle en una pregunta. Empezaron por lo único que no mentía: los muertos. Pusieron sus nombres en una lista y al lado lo que los unía. El juez municipal y el secretario estaban ligados a expedientes de regularización. El encargado de desalojos aparecía mencionado en actas de derribos y en encargos por orden superior. El prestamista tenía letras firmadas por familias que, casualmente, también recibían citaciones del juzgado. El sargento no necesitó levantar la voz para imponer la idea. Alguien seleccionaba objetivos dentro del mismo circuito de tierra y deuda.
Luego hicieron lo que en un pueblo siempre da resultado: separar a la gente. Interrogaron sin público, en horarios distintos, con preguntas repetidas. Al posadero le pidieron que recordara quién entraba tarde y quién salía antes de amanecer. A la tendera, quién compraba cuerda y para qué. Al boticario, quién había pedido remedios para dormir o para calmar nervios. Al sacristán, quién rondaba la iglesia por detrás. Nadie aportó una prueba limpia, pero sí una nube de coincidencias. El regreso de Damián, su costumbre de evitar la plaza, sus pasos a deshora, la forma de no beber ni hablar cuando todos necesitaban una excusa para no pensar. El sargento también atacó por el lado de los papeles. Pidió ver los expedientes de las fincas discutidas y exigió que se los trajeran completos, con sellos y anexos. Allí chocó con una resistencia muda: cajones que no abrían, legajos traspapelados, folios arrancados. Esa resistencia lo confirmó todo. Si el sistema estaba limpio, habría mostrado sus cuentas. Si escondía, era porque tenía algo que esconder. Aún así, el sargento no vino a limpiar el sistema, sino a cerrar el caso. Mientras la Guardia Civil preguntaba, Damián cometía el tipo de error que nace de la prisa por salvar lo propio. Quiso frenar el siguiente despojo sin exponerse y recurrió al mismo lenguaje que le había declarado la guerra, el del papel. Escribió una nota breve, en letra contenida, y la hizo llegar a quien había tomado el lugar del secretario en el juzgado. Si sigue moviendo los linderos, habrá otro cuerpo. No firmó, no hacía falta. El mensaje no asustó al poder, lo excitó. El sargento lo guardó en una carpeta como si fuera oro. Lo olió, hábito viejo, y notó el rastro de tabaco barato, de esos papeles de liar que circulaban cuando el buen tabaco era lujo. Comparó la inclinación de las letras con declaraciones firmadas en los últimos días, esas en las que los citados, obligados a estampar su nombre, dejaban una caligrafía temblorosa que los delataba más que sus palabras. No era una prueba definitiva, pero sí un hilo. Con el hilo llegó la vigilancia. Un número se quedó cerca de la casa de Jacinta, fingiendo ajustar la cincha del caballo o revisar una rueda de bicicleta. Otro dio vueltas por la era al atardecer. No buscaban el golpe final, buscaban el hábito, la costumbre, el momento en que el autor se creyera seguro. El sargento ordenó también algo más tosco y eficaz: comprobar quién tenía barro reciente en la ropa tras noches sin lluvia, quién volvía con fibras de esparto pegadas en las mangas, quién lavaba demasiado. Damián lo notó todo, pero decidió no huir. Huir confirmaba. Y además, huir dejaba a Jacinta sola frente a los papeles. Esa lealtad, más que su valentía, lo amarró al pueblo. Se limitó a cambiar su rutina. Salió a horas en que antes no salía, volvió por calles distintas, evitó los caminos de la acequia. Aún así, el cerco funcionaba porque el pueblo era pequeño y la Guardia Civil era constante. La noche en que el sargento creyó tener suficiente, preparó una trampa discreta. Protegió al intermediario que había empezado a ocupar el hueco del prestamista, lo hizo circular con escolta oculta y dejó correr el rumor de que llevaba dinero y documentos para arreglar varias deudas de golpe. En un lugar así, los rumores eran herramientas, se usaban como se usa un arado. Damián oyó el rumor y lo interpretó como una oportunidad. No quería dinero, pero sí documentos, otro cuaderno, otra lista, otra forma de cortar el circuito. Al mismo tiempo, una parte de él, la que había sobrevivido al frente, reconoció el olor de un cebo. Dudó. La duda lo salvó de ir aquella noche y, paradójicamente, lo acercó más a la captura, porque la Guardia Civil ya no necesitaba pillarlo con las manos en la cuerda. Le bastaba con entrar en su casa y encontrar lo que había guardado. Al amanecer, el sargento pidió una orden de registro al alcalde. No fue una conversación larga. En 1940, la autoridad se prestaba favores a sí misma. El papel se firmó, el sello cayó con un golpe seco y la ley tomó forma de tinta. Cuando los pasos se acercaron por la calleja, Jacinta lo oyó primero. Damián abrió los ojos en la oscuridad y entendió, sin mirar por la ventana, que el tiempo se había terminado. No por los muertos, ni por la cuerda, sino por el arcón. Por todo aquello que había guardado creyendo que el doble fondo era más fuerte que un sello oficial. Llamaron con los nudillos, no con la mano abierta. 3 golpes secos, seguidos de una pausa breve, como si la pausa también fuera un mandato. Jacinta se incorporó antes que Damián. Ella estaba despierto, inmóvil, escuchando el roce de botas en la calleja y el resoplido bajo de un caballo.
Cuando abrió, entró primero el cabo con la cara cerrada y detrás el sargento con el papel en la mano. No lo agitó ni lo recitó, lo mostró, como se muestra una llave. 2 números se quedaron en el umbral, atentos a cada rincón de la casa como si las paredes pudieran mentir. Jacinta intentó decir que allí no había nada, pero la voz se le quebró en la primera sílaba. El sargento la apartó sin brusquedad y ordenó registrar. En 1940, un registro era una invasión lenta. Se abrían arcones, se levantaban mantas, se vaciaban cajones sobre la mesa, y cada objeto cotidiano pasaba a ser sospechoso por el solo hecho de existir. Damián no intentó huir. A un lado de la cocina, con el candil apagado, pareció más cansado que desafiante. El sargento lo miró como se mira una herramienta hallada en el suelo, con curiosidad fría. El primer hallazgo fue sencillo y por eso peligroso. Un tramo de cuerda de esparto, enrollado con demasiada limpieza para hacer resto de labor. Uno de los guardias la olió, por costumbre, y se la pasó al sargento. Luego apareció un pañuelo oscuro, doblado y guardado donde Jacinta guardaba paños de cocina. El sargento no dijo nada, se limitó a dejarlo sobre la mesa, separado del resto, como si la mesa fuera ya un inventario. Después encontraron el arcón. No era nuevo, y el pueblo estaba lleno de arcones viejos, pero aquel tenía una marca en el borde interior, una astilla levantada donde alguien había metido la uña demasiadas veces. El sargento palpó, empujó, y el doble fondo se dio con un chasquido pequeño, íntimo, como de secreto mal guardado. Bajo la madera estaban los papeles, la libreta con iniciales del secretario, el cuaderno del prestamista con nombres completos y 2 sellos distintos envueltos en un trapo. También había un objeto que no era papel, un llavero pesado y, en el aro, una pequeña medalla, reconocible para cualquiera que hubiera visto al juez. El cabo la sostuvo un segundo y le cambió la cara. Aquello ya no era una sospecha rural, era una prueba. Jacinta se llevó las manos a la boca. No gritó. En el pueblo, gritar solo servía para que te oyeran los que mandan. El sargento pidió que Damián se diera la vuelta. Le pusieron las esposas sin ceremonia y sin golpes innecesarios. El metal sonó, y ese sonido bastó para que el silencio de la casa se volviera definitivo. Damián miró a su hermana una sola vez. No le pidió perdón, no le prometió nada. En sus ojos había algo peor que el arrepentimiento, la certeza de haber arrastrado a otra persona a su guerra. Lo llevaron al cuartel en un trayecto corto que se hizo interminable por las miradas. Las ventanas se entreabrían apenas, lo justo para ver sin ser vistos. En la plaza, alguien se santiguó con prisa. Otro escupió al suelo, no contra Damián, sino contra la idea de que el miedo cambiara de dueño. En el puesto, el sargento empezó a ordenar el caso como se ordena un montón de grano, separando lo útil de lo que estorba. Puso las pruebas sobre una mesa, cuerda, sellos, cuadernos, el llavero. Mandó redactar un acta de incautación con fecha, hora y firmas, porque el papel, cuando conviene, también es sagrado. Enviaron un aviso por telégrafo a la comandancia. Detención practicada, material hallado, autor probable bajo custodia. El interrogatorio fue sobrio. No hubo escenas de teatro. El sargento preguntó por los objetos, por qué estaban allí, de dónde habían salido. Damián contestó poco. Cuando habló, lo hizo sin elevar la voz, como si la voz no cambiara nada. Los papeles eran el arma, dijo en un momento, y calló después. Esa frase, más que una confesión, fue una declaración de sentido. El sargento la anotó, no por compasión, sino porque entendía cómo se construyen los expedientes, con hechos, pero también con frases que encajan bien en un relato. A la tarde, registraron de nuevo la casa con más método. Encontraron, en un rincón de la cuadra, una chaqueta vieja con barro seco en los bajos y una fibra áspera adherida a la manga. No era una prueba brillante, pero sumaba. El médico del pueblo, llamado para observar y firmar lo esencial, no se metió en política. Certificó que lo incautado podía corresponder al tipo de marcas vistas en los cuerpos. La ciencia disponible entonces no daba certezas absolutas, pero el régimen no las necesitaba. Le bastaba con un camino de papel hacia una sentencia. La noticia corrió antes que el acta. Esa misma noche, algunos campesinos sintieron alivio, como si hubieran detenido la tormenta. Otros sintieron pánico, como si la tormenta acabara de empezar. Porque Damián, encerrado, seguía siendo un problema. Había tocado a gente con poder y había dejado al descubierto cuadernos con nombres. Y cuando los nombres están escritos, el miedo cambia de dirección. En la celda, Damián se sentó en el catre de tabla y escuchó el cuartel respirar. Pasos, llaves,
un murmullo lejano de radio de válvulas en la sala de guardia. Pensó en la tierra de su hermana, en las firmas que no se habían detenido del todo, y comprendió algo que no lo consoló. Aunque lo juzgaran a él, el pueblo ya había visto que los intocables podían caer. Al amanecer siguiente, el sargento ordenó preparar el traslado a la cabecera judicial. El caso ya no era solo de la aldea. Era un mensaje que el régimen quería controlar antes de que se convirtiera en otra cosa. El traslado se hizo al alba, sin escolta aparatosa pero con precisión. A Damián lo subieron a un vehículo oscuro, con las manos atadas delante y la mirada fija en el suelo. No le leyeron grandes palabras, le leyeron el recorrido. En la España de 1940, el camino hacia un juicio no era solo una carretera, era una forma de borrar el contexto y dejar solo el delito. En la cabecera, el caso cambió de manos y de idioma. Donde en la aldea todo se explicaba con nombres propios, allí se hablaba de hechos probados, autor, móvil, orden público. La instrucción se volvió un expediente grueso con folios numerados, diligencias de la Guardia Civil y actas de incautación. Los cuadernos del secretario y del prestamista quedaron registrados como documentación intervenida, sin que nadie se detuviera demasiado en lo que revelaban sobre expropiaciones y amenazas. El poder no tenía interés en que el juicio iluminara las cloacas, tenía interés en cerrar una boca peligrosa. En los días previos, el sargento preparó las pruebas como quien alinea herramientas. La cuerda de esparto y el pañuelo se presentaron como instrumentos compatibles con las marcas descritas por el médico. El llavero del juez y la medalla fueron la pieza que más pesó ante el tribunal, un objeto ajeno en casa ajena, sin explicación aceptable. Los sellos, envueltos en trapo, parecían confirmar que no se trataba solo de matar, sino de intervenir el circuito de papeles. Y el cuaderno del prestamista, con apellidos completos, hizo que varios nombres influyentes pidieran, discretamente, que ese cuaderno se guardara con reserva. El juicio se celebró con rapidez y rigidez. No fue una vista abierta de esas en las que el pueblo discute, fue una sesión vigilada, con presencia de autoridad y con el ambiente de que el desenlace ya estaba escrito en alguna parte. El fiscal insistió en el hilo central: 4 muertes por estrangulamiento, elección de víctimas vinculadas a la administración local y apropiación de objetos y documentos. Presentó el caso como una amenaza al orden, casi como una epidemia. Si uno podía decidir quién vivía y quién moría, cualquiera podría hacerlo. La defensa, un abogado asignado más para cumplir el trámite que para ganar, intentó explicar el entorno sin justificar los hechos. Habló de abusos, de expedientes manipulados, de presiones que empujaban a la gente fuera de su tierra, pero cada vez que rozaba la corrupción concreta, el tribunal lo cortaba con una formalidad seca, como si esa parte del mundo no fuera pertinente. Se admitía el crimen, se rechazaba el motivo que incomodaba. Los testigos llegaron con miedo en la ropa. Un campesino declaró que el juez y el secretario apretaban con papeles y amenazas. Otro, que Damián había vuelto torcido de la guerra y rondaba de noche. Nadie se atrevió a decir «nos salvó». A lo sumo, alguno dejó caer que, tras las muertes, ciertas firmas se retrasaron. Esas frases flotaron un instante y luego cayeron al suelo, porque en sala pesaba más la necesidad de ejemplo que cualquier matiz. Cuando le tocó hablar, Damián no se presentó como héroe. Dijo poco, y lo poco sonó a sentencia contra sí mismo. Admitió haber tomado el llavero y los papeles. No relató con detalle lo ocurrido. Se limitó a afirmar que no había elegido al azar. Afirmó también, con una calma que irritó al fiscal, que los papeles condenaban antes que los tribunales. El presidente del tribunal lo interrumpió. Aquello no era un debate sobre administración, sino sobre muertes. La deliberación no se alargó. La resolución salió con la frialdad del lenguaje que pretende ser neutro. Lo declararon culpable de 4 homicidios consumados y de apropiación de efectos personales y documentación. Y por encima de lo penal ordinario, añadieron el marco político: atentado contra la autoridad local y alteración grave del orden público, con el argumento de que sus actos podían incitar resistencia en la comarca. La sentencia fue, tal como quería el régimen, ejemplar y extraña. Le impusieron 15 años de reclusión mayor por los homicidios en conjunto, una cifra presentada como cálculo jurídico, y en el mismo fallo ordenaron que, cumplida la pena, se ejecutara la condena capital asociada al atentado contra la autoridad y al carácter subversivo del conjunto. No era una fórmula frecuente ni limpia, era una construcción para 2 objetivos opuestos: mostrar apariencia de legalidad y, al mismo tiempo,
reservarse el final como escarmiento. El método de ejecución quedó fijado sin adornos, garrote vil. No se mencionó como barbarie, sino como trámite. En 1940, el Estado no pedía disculpas por sus mecanismos, los imprimía en papel timbrado. Damián escuchó de pie, no pidió clemencia. Miró un instante hacia donde sabía que estaría Jacinta, aunque ella no estaba allí. La habían mantenido lejos, por seguridad. Cuando lo sacaron, el pasillo olía a cera y a tinta reciente. Fuera, el pueblo no lo esperaba con flores ni con piedras, lo esperaba con silencio. Y ese silencio, en una aldea, es la forma más seria de una noticia. Esa misma semana, sin necesidad de consignas, empezó algo que el tribunal no había querido nombrar. En varias casas, las manos dejaron de firmar con tanta rapidez. En algunas eras, los brazos trabajaron más despacio. En algún granero, el grano no cuadró con lo que exigían los cupos. No era una rebelión con banderas, era una resistencia hecha de retrasos y negativas pequeñas. Y precisamente por eso, porque no tenía cara visible, era más difícil de cortar. El régimen se dio prisa en cerrar el expediente y, al mismo tiempo, en abrir una advertencia. El nombre de Damián dejó de ser el de un hombre y pasó a ser un ejemplo útil. En los papeles oficiales, un autor sin causas. En las cocinas, una historia contada a media voz, cambiando detalles para que nadie pudiera repetirla igual. Esa deformación no lo limpiaba ni lo ensuciaba, lo volvía contagioso. En la aldea la reacción no fue un alzamiento con tiros, sino algo más difícil de medir. Las firmas se retrasaron, la gente empezó a perder documentos, a pedir prórrogas, a presentarse tarde en el juzgado, a alegar enfermedades cuando tocaba acudir a una citación. En las entregas obligatorias, algunos cupos de grano no cuadraron con los cálculos. El trigo se mojó, se estropeó, no alcanzó. En los caminos, una rueda se rompía donde antes no se rompía. Un carro se quedaba varado justo el día de la inspección. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero acumulados abrían una grieta. El poder local ya no podía presumir de obediencia total. La Guardia Civil respondió como sabía, con presencia y con rutina. Más controles al mercado, más visitas a los pajares, más preguntas al boticario, más idas y venidas del cabo por la plaza. Hubo detenciones breves, noches en el cuartel y retornos con la mirada vacía. Un par de hombres de confianza fueron trasladados a otros destinos, no por castigo, sino para enfriar rumores. Y, a la vez, desde arriba llegó una orden no escrita: limpiar discretamente el escándalo de la corrupción para que no sirviera de combustible. Esa limpieza no tuvo forma de justicia, sino de sustitución. Cambiaron al alcalde por otro que prometía normalidad. Entró un nuevo secretario con una caligrafía distinta y el mismo apetito, pero con más prudencia. Algunos expedientes desaparecieron y otros reaparecieron rearmados, con fechas reordenadas y anexos nuevos. El cuaderno del prestamista, el que contenía apellidos completos y cifras, quedó guardado en reserva. En la práctica, se convirtió en moneda de silencio. A los campesinos no les devolvieron el tiempo perdido, pero durante un periodo corto dejaron de apretarles igual. El abuso siguió existiendo, solo que aprendió a caminar con calcetines. Damián, mientras tanto, entró en el calendario lento de la prisión. Los años se le volvieron una sucesión de estaciones sin campo, frío en los huesos, calor pegado a las paredes, hambre medida. Trabajó donde le pusieron a trabajar y aprendió a no gastar palabras. No fue líder de patio ni predicador de consigna, era más bien una presencia que incomodaba por lo que representaba. A veces llegaban noticias de la aldea a través de un recién ingresado o de un funcionario hablador, que tal familia había aguantado, que a tal intermediario lo habían apartado, que los guardias preguntaban menos por su hermana. Damián escuchaba sin pedir detalles, como si pedirlos fuera tentar a la suerte. Con el tiempo su caso se convirtió en relato popular sin autor. Alguien improvisaba una copla corta en una boda y se callaba al ver acercarse a un extraño. Un viejo contaba lo del estrangulador, como si contara una tormenta, y siempre añadía que el verdadero miedo no había sido el crimen, sino los papeles. Ese relato tenía un efecto contradictorio. Por un lado, recordaba a todos que la violencia trae cadena. Por otro, les enseñaba que el poder local no era invulnerable, que el miedo podía cambiar de bando aunque fuera por un instante. Cuando se acercó el final de los 15 años, el régimen ya no era idéntico al de 1940, pero conservaba el mismo reflejo ante lo que olía a desafío.
En el expediente de Damián, la parte de ejemplaridad nunca había desaparecido, solo había esperado su momento. Su abogado, uno nuevo, menos resignado, intentó reabrir cuestiones formales, pedir conmutación, insistir en la irregularidad de aquella sentencia partida. Todo chocó contra una pared de trámites que se respondían a sí mismos. En el papel, la decisión seguía siendo necesaria. En la práctica, era un recordatorio. La obediencia no se negocia, se impone. La ejecución se fijó con la misma frialdad con que se fija una fecha de inspección. No hubo espectáculo, porque el régimen prefería el control al ruido. Damián pasó sus últimas horas sin confesiones grandilocuentes ni disculpas que cambiaran nada. Quiso escribir a Jacinta, pero las palabras se le quedaron cortas. Cualquier frase podía ser usada contra ella o contra el pueblo. Al final, dejó solo una línea, seca y humana, que un funcionario leyó sin emoción: que cuidaran la tierra como se cuida una vida prestada. En la aldea la noticia llegó tarde y llegó torcida, como llegan todas las noticias que hacen daño. Jacinta no lloró en la calle. Cerró la puerta, guardó los pocos papeles que aún conservaba y siguió trabajando. Los vecinos entendieron el mensaje con exactitud. Podían haberse debilitado algunos abusos, podían haber caído ciertas caras, pero el Estado seguía teniendo la última palabra cuando quería tenerla. Aún así, algo había cambiado de manera irreversible. Los campesinos habían visto que la cadena de mando local podía romperse, aunque fuera a un precio insoportable. Y los notables aprendieron que la impunidad, si se abusa, genera enemigos silenciosos. La aldea volvió a su ritmo de siembras, mercados y misas, pero el miedo ya no era el mismo. No era solo miedo a perder la tierra, sino miedo a lo que puede pasar cuando alguien decide que el papel no manda. Damián no quedó como héroe ni como monstruo único, quedó como una herida, la prueba de que el abuso empuja y de que la violencia, incluso cuando nace de una causa, no deja la causa intacta. En el pueblo, años después, cuando alguien hablaba de expropiaciones y deudas, inevitablemente acababa diciendo, en voz baja, que todo empezó la mañana en que encontraron a un juez en la acequia y nadie quiso acercarse demasiado. Y que desde entonces, por debajo de los papeles, quedó una grieta que nunca terminó de cerrarse.